Arratsaldeon guztioi, ongi etorri ekitaldi honetara. El acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano universal reconocido por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Este derecho ambiental es esencial además para sostener otros derechos, ya que se considera condición previa para garantizar el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la salud, así como para favorecer el desarrollo económico y la justicia social. En el derecho ambiental se plantea la necesidad de extender esta protección, este derecho a un medio ambiente sano, a las generaciones futuras. ¿Qué tipo de medidas legislativas requiere contemplar a las personas que todavía no han nacido, que nacerán en el futuro, y considerarles ya sujeto de derechos? Este es el tema que abordamos hoy en este nuevo evento del Donostia Sustainability Forum en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, que en esta ocasión cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro para analizar esta nueva dimensión del derecho ambiental. Ahora voy a ceder la palabra durante unos minutos a Iker Mardaras, director de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Guipúzcoa. Eskerrik asko, Eba. Arratsaldeon, lehenik eta behin, arkitektoen elkargotik eskerrak eman dizkizuegu jardunaldi honetara hurbildu zaretenei. Bai aurrez aurreko aukerak eta egin duzuenei, zein online jarraitzen ari zaretenoi. Decía que, para empezar, queríamos agradecer desde el Colegio de Arquitectos a las personas que se han interesado por la conferencia y se han acercado tanto de manera presencial como online. Es la primera sesión que organizamos desde la Comisión de Sostenibilidad en este formato. Este foro pretende ser un lugar de reflexión y debate sobre la sostenibilidad. Para darle inicio, hemos reflexionado qué nos impulsa como humanos a preservar el medio en que vivimos, y hemos constatado que uno, al menos fundamental, es el deber moral que tenemos sobre las personas que vendrán. Así, por lo tanto, agradecer también a Manuel Castañón, que haya aceptado la invitación de venir desde Sevilla y compartir con nosotras y nosotros sus reflexiones en torno a la responsabilidad medioambiental que tenemos sobre las generaciones futuras. Asimismo, queríamos agradecer a Donostia Sustainability Forum y, por ende, a la Fundación Cursos de Verano, por la posibilidad que nos dan de colaborar con ellos y con ellas, participando en este foro referente por la calidad de sus ponencias y por la capacidad de llegar a la gente que tiene, de llegar a la gente. Finalmente, no quería dejar sin agradecer a Eva Caballero su presencia hoy en las labores de moderación, ya que es todo un lujo poder contar con una gran divulgadora y periodista como es ella. Ya en 1977, el Club de Roma dio a conocer el informe Los límites del crecimiento, en el que nos alertaba sobre el hecho de que el modelo económico y el desarrollo adquiridos por la humanidad conducirían en el futuro a un colapso al exceder los límites ecológicos del planeta. Posteriormente, en 1987, la ONU elaboró el informe Brundtland, en el que se recoge el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Más recientemente, en 2015, las Naciones Unidas adoptaban la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una herramienta para preservar el medio en que vivimos y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Actualmente hay un reconocimiento creciente en ciertos círculos internacionales, así como de manera implícita en el movimiento impulsado por los jóvenes Fridays for Future, donde se ve la necesidad de definir los derechos de las generaciones futuras para preservar un medio ambiente que garantice su bienestar y una vida de calidad. Sin más preámbulo, no me queda otra cuestión que desearles que disfruten de la jornada y eskerrik asko.
Eskerrik asko, Iker. La protección ambiental de las generaciones futuras, un fundamento necesario para el desarrollo sostenible, es el tema que nos plantea Manuel Castañón del Valle. Manuel es abogado especializado en Derecho del Medio Ambiente, director del Departamento de Derecho Ambiental del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y autor de varios libros. Voy a citar dos: El defensor de las generaciones futuras y La protección jurídico-ambiental de las generaciones futuras, así como, numerosos artículos sobre el tema. Enseguida nos dará más detalles. Antes de darle paso, pues decir que esta es una de las propuestas del programa de jornadas abiertas y gratuitas organizadas por el Donostia Sustainability Forum, eventos que cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y, como no, el Ayuntamiento de Donostia. Y ahora, Manuel, te cedo la palabra. Buenas tardes y la verdad es que estoy francamente sorprendido. Nunca había estado en San Sebastián y aunque el día está lluvioso, triste y gris, no desluce desde luego la ciudad preciosa y quería, perdón por mi acento andaluz, decir arratsalde on, eskerrik asko, gonbida penagatik. No sé si se me entendió. He hecho un esfuerzo, he estado ensayando, pero no sé si me ha salido bien del todo. Estoy encantado, de verdad, de estar aquí y compartir algunas reflexiones con vosotros y con vosotras de un trabajo que llevo elaborando bastantes años y realmente que es mi pasión. Es como un objetivo de vida, ¿no? Lo descubrí en 2018 y desde entonces no he parado porque no he podido. Pero antes, por supuesto, quería dar las gracias al Colegio Oficial de Arquitectos Vascos Navarro por extenderme la invitación a compartir este foro. Por supuesto, al Donostia Sustainability Forum y a Eva Caballero, prestigiosa periodista que me acompaña en esta sesión. Yo quería compartir algunas reflexiones y sí que me iría contento si cuando salgamos por esa puerta podemos tener una visión distinta de como cuando entramos por esa puerta. Y me explico. Realmente en el día a día no ponemos el foco, no ponemos la intención en determinadas ideas y las damos por supuestas cuando realmente no deben de ser así. Vamos a hablar de la protección del medio ambiente, que es un tema evidentemente ya muy trillado y muy estudiado, pero lo vamos a hacer desde otro enfoque. Lo vamos a hacer desde un enfoque mucho más humano, si aún si cabe, porque hablar de medio ambiente es hablar de humanidad y es hablar del ser humano. Pero lo vamos a dar un enfoque mucho más humanista, porque vamos a poner el foco y vamos a dar protagonismo a las generaciones futuras. Las generaciones futuras son aquellas que no han nacido, son las personas que todavía no han nacido, que nacerán y que heredarán la Tierra. La protección del medio ambiente en el planeta, coincidiremos todos que es uno de los retos más importantes de la humanidad del presente para la humanidad del futuro. Es una obligación inexcusable que tenemos como sociedad. Todo esto lo incardinamos en lo que es el derecho ambiental, que es mi especialidad, en la que llevo trabajando ya más de, me avergüenza decirlo, 30 años. Pero el derecho ambiental adolece, bajo mi punto de vista, de poner el protagonismo necesario al concepto de intergeneracionalidad. Fijaros que el derecho ambiental nace en los años 60 y 70 del siglo pasado, nace como derecho de supervivencia. Lo crea el hombre para salvar al hombre. No es demagogia ecologista lo que estoy diciendo, es una verdad absolutamente incuestionable. El derecho ambiental nace, el derecho ambiental es una creación del ser humano, va intrínsecamente unido a la persona y nace precisamente para la salvaguarda del propio ser humano. Los bienes ambientales, como sabéis, tienen una clara dimensión colectiva e intergeneracional. Sin embargo, este derecho ambiental, en mi opinión, no tiene en cuenta expresamente
a las generaciones futuras. Puede tenerla en cuenta de forma transversal, pero las normas ambientales que estamos creando, las que hemos creado en el pasado y las que estamos creando actualmente, no expresamente nos reconocen que es un derecho para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Por tanto, lo que vengo a proponeros es un cambio de paradigma. Vengo a proponeros que este derecho ambiental, que ya es un derecho ambiental maduro, pasó su etapa de infancia, pasó su etapa de adolescencia y ahora sí tenemos un derecho ambiental maduro. Fijaros que en este país hay más de 11.000 normas de medio ambiente vigentes, entre normativa europea, normativa estatal, normativa autonómica e incluso normativa legal. Es un derecho que es un derecho robusto, pero es un derecho que tiene retos actuales. Una vez pasadas esas etapas, el derecho ambiental maduro necesita dar un salto de calidad y necesita responder a una suerte de cuestiones que no le estamos dando respuesta. Una de ellas es el reto de impregnar de intergeneracionalidad las nuevas normas de protección del entorno. Es hora de dotar al derecho ambiental de un carácter inequívocamente intergeneracional, como medio para cumplir un fin, que no es otro que la supervivencia de la raza humana. Y no solo deberíamos de poner el foco en estas iniciativas legislativas nuevas, tenemos que ser creativos, tenemos que no solo legislar para las generaciones presentes y futuras, sino también crear instituciones que permitan poner en práctica esa nueva suerte de normas que pueden componer el derecho ambiental del futuro. La humanidad se ha caracterizado precisamente por ser creativa. Las sociedades que no son creativas se petrifican, las sociedades que se petrifican se destruyen, con lo cual lo que vengo a proponeros es que necesitamos un derecho ambiental con unos nuevos retos. Y este nuevo reto, bajo mi punto de vista, es el concepto de intergeneracionalidad. No solo la creación de normas específicas que impregnen estos conceptos, sino también la creación de instituciones, como pueden ser el defensor o la defensora de las generaciones futuras, que es una institución que ya está funcionando en algunos países del mundo, con muy, muy buen resultado y de la que hablaremos un poquito más adelante. Por tanto, la generación actual es la guardiana de los recursos naturales del planeta. Fijaros, en el año 2005, en torno a 2005 y 2006, se reunió en América del Norte una serie de personas que dio lugar a la declaración de Bemidji de la Red Indígena Ambiental. Fijaros, la Red Indígena Ambiental dice que el primer mandato de esta Red Indígena Ambiental es asegurar que nuestra toma de decisiones esté guiada por la consideración del bienestar de hasta la 7ª generación. Es decir, tenemos que pensar que las decisiones que estamos tomando actualmente en el presente, tenemos que trasladarlas a cómo van a afectar hasta la 7ª generación. Porque hablar de primera o segunda generación es hablar de corto plazo. Hablar de hasta 7ª generación es hablar a un futuro de cómo puede afectar esas decisiones a un futuro un poco más razonable en relación a la protección y defensa de las generaciones futuras. Hasta épocas relativamente recientes, toda idea de ética social se caracterizó por estar limitada al entorno inmediato, al aquí y a la ahora. Esto realmente parece tímidamente estar cambiando. Tímidamente os digo porque sí que somos ya algunos los que estamos levantando la mano, los que estamos intentando crear un debate social en torno a la necesidad de dar ese protagonismo a las generaciones futuras. Parece ser que se está direccionando las necesidades morales a un medio o largo plazo, pero todavía existen grandes prejuicios por parte de determinados sectores donde se renuncia a dicha protección en aras, entiendo, a un argumento muy forzado y de gran insolidaridad, consistente en que las generaciones futuras no ostentan ninguna clase de derechos porque no existen en el momento presente. En mi opinión, dicha argumentación está anclada en un concepto muy tradicional y caduco del derecho y realmente las generaciones futuras
pueden ser perfectamente titulares de derechos y las generaciones presentes tienen obligaciones y son perfectamente titulares de obligaciones frente a ellas. Es un deber moral de solidaridad de nuestra especie. Algunos países se han adelantado su tiempo y han creado normativa específica de protección y defensa de generaciones futuras. Y no solo normativa específica, sino también instituciones, como es el caso del defensor o la defensora de las generaciones futuras. Pero antes de pasar a esta institución, me gustaría reflexionar con vosotros la posibilidad de poner sobre la mesa de que las generaciones futuras sean sujetos de derecho con personalidad jurídica. Y diréis, eso no puede ser. Una persona que todavía no ha nacido no puede tener derechos. Pero mira, os voy a demostrar que a lo largo de la historia hemos, como sociedad, otorgado derechos a personas o situaciones distintas a las personas jurídicas vivas. Por ejemplo, la naturaleza. Hay muchos países del mundo que la naturaleza es un ente sujeto de derechos. La Corte Suprema de Colombia en el 2018 reconoció a la Amazonia como entidad sujeto de derechos. España, sin ir más lejos, en el año 2022 otorga personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor. Y diréis, bueno, la Laguna del Mar Menor, eso no es una persona jurídica viva, ¿no?, para otorgarle un derecho. Sin embargo, nuestro derecho está reconociendo sujeto de derecho o personalidad jurídica a entidades que no existen o que existen pero que no son personas jurídicas vivas. En Nueva Zelanda, en 2014, una zona montañosa llamada Te Urewera es un ente jurídico por una ley específica del año 2014. En Colombia, desde el año 2016, la Corte Constitucional falla a favor de un río, del río Atrato. El máximo intérprete de la Constitución, que es la Corte Constitucional de Colombia, le otorga personalidad jurídica a este río. Otro ejemplo, en Panamá, en el año 2022, fijaros que son ejemplos muy recientes, se reconoce a la Pachamama, a la naturaleza, como entidad sujeto de derechos. Bolivia, por una ley de 2010, igual se reconoce a la Madre Tierra personalidad jurídica. Hay más ejemplos, pero no, para no cansaros, voy a cortar. La personalidad jurídica puede otorgarse, por tanto, a entidades muy distintas a las tradicionales, incluso también a ficciones jurídicas. Estos son ficciones jurídicas. Por tanto, los derechos son construcciones humanas y los derechos nacen cuando hay la necesidad de crearlos. Yo lo que abogo es porque entiendo que hay una necesidad urgente de crear derechos a favor de las generaciones que todavía no han nacido. ¿Por qué? No solo por una razón jurídica, sino también por una razón moral y ética. Son dos razones, una razón moral y una razón legal. Dotar de personalidad jurídica a las generaciones futuras creo que es un reto y una obligación que tenemos como sociedad del presente, porque otorgando personalidad jurídica a las generaciones venideras, las generaciones presentes pueden hacer valer sus derechos. Esto tiene una consecuencia práctica muy importante. Si yo otorgo personalidad jurídica a las generaciones futuras, yo, como generación presente, puedo hacer valer en las instituciones sus derechos. Si no tengo reconocida esa necesaria personalidad jurídica, no lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, las generaciones futuras no están protegidas. Siguen a merced de nuestras decisiones, siguen a merced de nuestras buenas o malas decisiones. Por lo tanto, no es una cuestión sustancial lo que estoy planteando. Desde un punto de vista legal, tiene una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque otorgando personalidad jurídica a las generaciones futuras, tienen derecho a protección y defensa, tienen derecho a conservación, tienen derecho a restauración. Por lo tanto, no es un capricho teórico o banal el pretender abrir el debate en torno a la responsabilidad de dotar personalidad jurídica a las generaciones futuras. Dotarla de personalidad jurídica le va a dar herramientas legales eficaces para ser defendidas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que son 32
o 22, ahora no recuerdo bien, en ninguno de los derechos se reconoce expresamente como derecho humano el de las generaciones futuras. Y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, porque abriendo este debate también hay que revisar y reconocer eso. ¿Por qué no podemos otorgar un derecho humano a las generaciones futuras? Si son personas que van a vivir en el planeta en el futuro y van a heredar la Tierra. Le estamos reconociendo personalidad jurídica a las empresas. Las empresas son ficciones jurídicas. No es algo que podamos tocar ni palpar. Al naciturus. Es decir, no hay parte de la doctrina que se raja las vestiduras diciendo que es que esto no puede ser porque no existen. Pero tenemos que ser valientes como sociedad. Debemos a mí me cambió la vida realmente. Yo voy a compartir una pequeña anécdota de por qué yo me estoy dedicando en estos últimos años de mi vida a esto, porque hay muy buen amigo que ya no está en la FAO, pero que ha trabajado más de 30 años en la FAO, que me hizo una pregunta en 2018 que a mí me cambió la vida literalmente, porque me dijo: Manuel, ¿quién cuida al nieto de tu nieto? ¿Quién protege y defiende al nieto de tu nieto? Entonces, claro, yo me quedé unos segundos pensando y yo no supe darle respuesta. Porque realmente como sociedad ahora mismo no tenemos respuesta, porque no tenemos herramientas legales para dar respuesta a esta pregunta. Y yo lo que propongo es demos ese paso como sociedad. Creemos esas herramientas legales, creemos esas leyes específicas de protección y defensa de las generaciones futuras, creemos esas instituciones de protección y defensa de las generaciones futuras, como es el caso del defensor o la defensora de las generaciones futuras, que quiero compartir con vosotros, porque a mí es una institución que me parece apasionante e impresionante. El lunes, en Madrid, siempre la cito, y para mí va a ser un sueño, que voy a estar compartiendo ponencia con Sophie Howe, que es la ex defensora de las generaciones futuras de Gales. Gales, junto con Malta, son de los países más avanzados en el mundo en protección y defensa de las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque tanto Gales como Malta tienen leyes específicas para su país, específicas de protección y defensa de las generaciones futuras. Y tanto Gales como Malta tienen, desde hace muchos años, creado y en funcionamiento, y está siendo una revolución en ese país, el defensor o la defensora de las generaciones futuras. Pero no solo Gales y Malta. Tenemos a Finlandia, que también tiene la Comisión del Futuro del Parlamento, que es el defensor o defensora de Finlandia, a Hungría. También tenemos a Suecia, pero no tenemos muchos países más. Malta, fijaros que la ley específica es del año 2012. Y desde el año 2012 tienen su ley y su defensor o defensora. Gales es un poquito más contemporánea, es del año 2015. Desde el año 2015, Gales, todo proyecto público, toda normativa, todo lo que se cree a nivel público en Gales, tiene que pasar el filtro o el informe favorable del defensor de las generaciones futuras. Tal es así que si el defensor de las generaciones futuras emite un informe negativo de una obra pública porque entiende que esa obra pública va a menoscabar los derechos e intereses de las generaciones futuras de Gales, esa obra pública o se cambia o no se hace. Fijaros, a mí me parece esto vanguardista y revolucionario. Fijaros la sensibilidad ética y moral que tienen las personas de Gales con el futuro pueblo de Gales, porque le quieren dejar un Gales mejor que el que ellos tienen. Les quieren dejar una tierra mejor que la que ellos tienen. Porque es una institución que dices tú, bueno, el defensor de las generaciones futuras, ¿qué hace? Bueno, pues tiene muchísimas funciones en los países que existe, ahora las veremos. Pero tiene un efecto práctico muy importante. No es algo teórico, no es algo que sea una institución que está ahí y que se le pide un par de informes y no sirve prácticamente para nada. No. Es una institución que tiene su sentido. Y fijaros, el defensor tiene dos formas de estar dentro de las instituciones
del país. En relación a todos los que he estudiado yo, que me han servido para elaborar los libros. El defensor o la defensora puede estar en sede parlamentaria, puede estar en los parlamentos, como una especie de defensor del pueblo adscrito al Parlamento, pero específico para la protección y la defensa de las generaciones futuras, o puede tener un modelo gubernamental. Por ejemplo, el modelo de Malta y Gales, el de Finlandia, por ejemplo, es parlamentario. El de Malta y Gales es gubernamental, es decir, es un órgano independiente dentro del gobierno que visa las políticas públicas del gobierno. Digamos, son esos dos modelos. También la iniciativa privada está teniendo mucho que decir aquí. Hay dos fundaciones muy importantes en Europa que están haciendo desde hace muchísimos años muchísimas cosas, una en Alemania y otra en Bélgica, que son, digamos, como instituciones que desde el sector privado se están poniendo en marcha para apoyar precisamente esas instituciones públicas y para llegar precisamente donde no llegan esas instituciones públicas. De hecho, recientemente en España, siguiendo ese modelo de éxito de tantos años, pues unas personas hemos creado la Fundación para la Protección y Defensa de las Generaciones Futuras. Es una fundación que es de reciente creación, que tiene su sede en España, aunque tiene vocación internacional. Si tienen ustedes interés, la web es generacionesfuturas.org, www.generacionesfuturas.org. Desde esta fundación estamos impulsando la creación de la figura del defensor de las generaciones futuras, estamos impulsando la creación de normativas específicas de protección y defensa de las generaciones futuras. Queremos que con Naciones Unidas se cree el Día Internacional de las Generaciones Futuras precisamente para poner el foco, para sensibilizar de la importancia de la necesidad de preservar a las generaciones futuras. Y realmente estas iniciativas privadas de la sociedad civil son muy importantes. Incluso diría que son más importantes porque impregnan más las actividades de la sociedad. Por terminar la figura del defensor de las generaciones futuras, apuntaros algunas funciones de las que ya existen. Labores de propuestas legislativas, es competencia elaborar propuestas o modificación de normas que ya existen, labores de informe, labores de asesoramiento, labores de denuncias. Estos defensores no solo reciben denuncias, sino que también, cuando ven un menoscabo ambiental, denuncian esta violación ambiental en nombre de las generaciones futuras, en nombre de las generaciones presentes y futuras. Tienen labores especiales de mediación en conflictos que pueden estar afectando a generaciones futuras. E incluso en algunos países tienen labores de litigación. Es decir, el defensor o la defensora recurre a los tribunales cuando hay una violación ambiental, recurre a los tribunales en nombre de las generaciones futuras. Fijaros qué revolucionario. A mí me parece esto absolutamente imprescindible. Por tanto, el defensor de las generaciones futuras ya es una realidad en muchos países del mundo. En mis libros he identificado al menos 34 convenios internacionales y al menos 14 constituciones de todo el mundo donde expresamente se reconoce en sus preámbulos, en su articulado, a las generaciones futuras. Fijaros, qué revolucionaria la Constitución de Kenia. Podemos pensar que es un país de África y que a lo mejor puede estar muy atrás. Pues no. Desde un punto de vista constitucional, Kenia reconoce en su articulado, en su constitución, la protección de las generaciones futuras, no solo en el aspecto ambiental, sino también en el aspecto presupuestario. Es decir, los presupuestos generales del Estado de Kenia, para que salgan adelante, tienen que tener un informe favorable de que son presupuestos que protegen a las generaciones futuras de Kenia. Fijaros qué interesantes iniciativas hay en el mundo y que están surtiendo verdaderamente efecto en lo que estamos hablando, ¿no? Antes Iker hacía alusión al informe Brundtland. Fijaros, el informe Brundtland es del año 87. Os voy a leer
textualmente lo que ya se ponía o ya decía el informe Brundtland. Actuamos como si pudiéramos salirnos con la nuestra. Las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones. Precisamente por eso, por esto que dice el informe Brundtland del año 87, tenemos que ser valientes como sociedad y poner ese foco necesario. Hay un ejemplo paradigmático de toma de conciencia y acción internacional para la protección y defensa de las generaciones futuras, que precisamente viene de la mano de mi amigo Pepe Esquina de la FAO, que fue el padre y el impulsor entre bambalinas de esto, ¿no? Que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Porque, fijaros los datos, en Grecia, en el siglo XX, desaparecieron más del 95% de las variedades de trigo. En Estados Unidos, de las 7.098 variedades de manzana descritas en el siglo XX, se han perdido el 96%. En México solo se conserva el 20% de variedades de maíz descritas en el año 1930. ¿Qué pasó? En 2001 la FAO cogió el timón y hizo que se publicara o se aprobara el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que entró en vigor en el año 2004 y que está ratificado por 150 países. Este tratado crea el Banco Mundial de Semillas, que se encuentra en un pueblo de nombre impronunciable de Noruega, Svalbard, creo que se llama así, que se llama el Arca de Noé de las Semillas. El Arca de Noé de las Semillas. Es un búnker que está enterrado a 150 metros bajo tierra y alberga actualmente más de 1 millón de nuestras semillas. Fijaros qué iniciativa más bonita, que el objetivo de esta iniciativa es preservar las semillas de la humanidad para las generaciones futuras. Fijaros qué ejemplo práctico más importante y más impresionante, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, estoy convencido que nadie o casi nadie con un mínimo sentido común pondría en duda nuestra responsabilidad para con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Es una cuestión de intrínseca moral y ética esencial del ser humano. No podemos anclarnos en nuestra zona de confort e inactividad. Muy al contrario, debemos dar un paso adelante y empezar a familiarizarnos con la idea de nuevos proyectos ambiciosos, de nuevas leyes, de nuevas formas de dar respuesta a los nuevos retos que se nos avecinan. Las generaciones futuras son acreedoras de un clarísimo derecho a tener una tierra sana. Por eso resulta imprescindible abordar iniciativas a nivel regional, nacional, internacional e intergeneracional en todos los territorios del mundo, para que el ser humano pueda tener un futuro en la Tierra con condiciones óptimas de vida, crear leyes específicas de protección y defensa de las generaciones futuras o la promoción de la creación del defensor o la defensora de las generaciones futuras son algunas de dichas iniciativas que deben crearse con urgencia y a gran escala. Una sociedad anclada en la inactividad lleva a inexorable petrificación y destrucción. Debemos dar un paso adelante. Las decisiones que adoptamos quienes vivimos actualmente pueden afectar la vida y los derechos de quienes nazcan dentro de años, de décadas o incluso de siglos. Por eso hay que dar ese paso adelante. Hay que empezar a ver la necesidad inmediata de creación de nuevos proyectos. Uno de los objetivos de esta ponencia ha sido mostrar que las generaciones que habitarán en el planeta en el futuro merecen ser protegidas y que, bueno, la figura, entiendo, ideal en este momento para hacerlo es el defensor o la defensora de las generaciones futuras, un equipo de hombres y de mujeres que con su trabajo va a contribuir a hacer posible un mañana de la humanidad en la Tierra. Realmente mejor trabajo no puede existir. Espero que se cumpla este deseo y que el futuro en común en el planeta Tierra sea próspero, sea sano y sea bueno para toda la raza humana. Muchísimas gracias. ¿Nos sentamos aquí?
Gracias, Manuel, por esta interesante charla. Vamos a abrir ahora el tiempo para el diálogo, en el que esperamos que participen además las personas aquí presentes y quienes están siguiendo la emisión online. Así que, bueno, vamos con el debate. Un tema que desde luego nos hace reflexionar, esa obligación moral que muchas personas entendemos, que se traduce en cómo se puede traducir en normas jurídicas específicas además. Yo quería empezar, si te parece, hablando de esta figura que has destacado, la del defensor de las generaciones futuras. En los países, en las regiones donde se ha llevado a cabo, donde se ha creado una normativa y donde se ha creado esta figura, ¿cómo surgió? Quiero decir, ¿hubo un debate social, un debate político? ¿Hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas de esas regiones, de esos países? ¿O realmente fue, bueno, pues una idea que salió adelante y no precisó de ese caldo de cultivo previo? Bueno, realmente hay de todo, pero fíjate, Eva, que no nos tenemos que ir a otros países del mundo. Aquí en España, hace muy poquito tiempo, en Baleares, se ha creado la primera ley española de protección y defensa de las generaciones futuras específica. Es una ley que nace de una iniciativa popular, donde pues una serie de asociaciones y de sociedad civil se organizó precisamente para instar o para empezar esta fase o este procedimiento que otorga la normativa, que es las leyes no solo nacen por iniciativa política, sino también pueden nacer por iniciativa popular. Y este caso de Baleares, pues, es un ejemplo paradigmático de cómo desde la sociedad civil se instó a la posibilidad de publicar esta ley específica de Baleares de protección y defensa de las generaciones futuras, que espero que el resto de comunidades autónomas puedan duplicar, e incluso a nivel estatal, ¿no? Porque realmente es una ley muy interesante, que invito a todos a leerla. Es una ley cortita, pero sí que en Baleares, a partir de esa ley, los proyectos públicos tienen que estar visados por un informe de viabilidad de generaciones futuras. Incluso determinados concursos públicos en determinadas cuantías tienen que tener un informe sobre protección y defensa de generaciones futuras. Se crea una comisión de asesoramiento en protección y defensa de generaciones futuras, con lo cual Baleares, se ha adelantado su tiempo a tomar la iniciativa, y no precisamente por los políticos, sino por la sociedad civil, que yo creo que es donde está la clave, que es donde debe de estar ese impulso, ¿no? Para la instauración de estos nuevos retos que estamos hablando ahora mismo. Pero si se quiere ir más allá y crear una figura, bueno, comparable a la del defensor del pueblo en un momento dado, con esa capacidad incluso de entablar, pues de llevar adelante denuncias, de entablar juicios, Claro, eso requiere un poquito más de colaboración por parte de las instituciones, sí, de las clases políticas. Pero fíjate, en todos estos años que estoy yo trabajando y hablando con políticos de este tema, es muy raro el perfil político que no ve bien, ¿no? O que dice que esto realmente no interesa, ¿no? Yo me he encontrado con muy buena acogida desde un punto de vista político, porque realmente estamos hablando también de crear instituciones, ¿no? De crear instituciones, pues, para cambiar instituciones, ¿no? Y en ese sentido sí que hay buena receptividad por parte de las instituciones políticas, en este caso. Lo que sí que es verdad que falta esa iniciativa, no sé si es por falta de interés real o por falta de tiempo, de lo que sea, que no se concreta realmente ese paso, ¿no? Pero sí que es bien acogido, ¿no?, la idea. Bueno, pues vamos a mirar cómo se puede, desde la sociedad civil, alimentar este tipo de iniciativas. Quizás falta conocimiento sobre la propia figura de este defensor de las generaciones futuras, o sobre el propio concepto de que las generaciones futuras merecen ser sujetos de derechos y, por lo tanto, merecen un tipo de protección jurídica en la actualidad. Por lo tanto, quizás falta un poquito de pedagogía sobre este tema. Absolutamente, sí. Precisamente este tipo de foro un poco está para eso, porque yo estoy seguro que las personas que nos acompañan en la sala, e incluso las personas que están online,
se han sorprendido de determinados datos y de determinadas cosas que a lo mejor pues ni se habían planteado, ¿no? En el momento en que es como todo, ¿no? En el momento que abres una cortina y miras lo que hay detrás, pues ya por lo menos puedes decir, bueno, he mirado lo que hay detrás, me gusta y quiero seguir avanzando, ¿no? Sí que es verdad que necesitamos pues más actores, ¿no? Desde la sociedad civil. Precisamente la Fundación para la Protección y Defensa de las Generaciones Futuras tiene ese cometido: crear debate social, crear ese caldo de cultivo que permita dar ese necesario paso, y que cuando llegue este tipo de iniciativas, pues ya a un nivel ya, pues eso, de creación, incluso de leyes o de instituciones, pues se vea como algo natural, ¿no? Se vea como algo que la sociedad demanda, que la sociedad necesita, pero somos nosotros los que tenemos que decir que necesitamos, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ¿no? Por eso. Sí, sí. Bueno, está claro que para que algo sea apreciado hay que conocerlo primero y con detalle. Hablabas antes de prejuicios. Sí. ¿De qué tipo de estamentos vienen los prejuicios? Yo digo que baso un poco en las resistencias que tiene parte de la doctrina, que en realidad la doctrina del derecho es al final la que crea el derecho, ¿no? Porque cuando los políticos o las instituciones que tienen la responsabilidad de crear leyes preguntan a los que saben, ¿vale? Los que saben son los que están en las universidades, los que están dentro de esa doctrina. No tienen muchos ese enfoque, quizás a lo mejor o por falta de visión personal o por falta de empatía o precisamente porque son personas que tienen un concepto del derecho muy tradicional, muy caduco, muy de la vieja escuela y no dan, digamos, esa importancia, ¿no? Que debe tener romper esos paradigmas, ¿no? Porque realmente la sociedad avanza cuando rompe paradigmas, la sociedad avanza cuando dice, bueno, ¿por qué no, no? Si hay muchos ejemplos, ya hemos visto, de dotar de personalidad jurídica a ficciones jurídicas que no son precisamente las personas jurídicas vivas. ¿Por qué no podemos poner aquí una silla vacía y decir, esta silla no está vacía, esta silla está protegida y defendida precisamente por nosotros? Porque en esta silla se va a sentar una persona dentro de 100 años, dentro de 200 años, y esa persona nos mirará a los ojos y dirá, vuestras decisiones han lastrado mi futuro. Esto es profundamente ético, pero también profundamente legal y profundamente práctico. Entonces, creo que es necesario ser valientes en ese sentido y dar ese paso adelante. No cuesta tanto. Fijaros lo que ha pasado en Baleares, fijaros lo que está pasando en muchos países del mundo. Esto es un cambio, un nuevo ciclo, pero eso hay que impulsarlo, eso hay que darle alas, que es precisamente el motivo por el que intento, porque al final esto es entusiasmar. En realidad las personas se mueven por iniciativa y por entusiasmo. Cuando tú te entusiasma algo, realmente lo haces tuyo y lo defiendes, ¿no? Entonces, para mí a mí me entusiasma hablar de protección y defensa de las generaciones futuras. Pues yo tengo hijos, yo sé que tendré nietos, digo yo, no lo sé, depende de nuestros hijos, pero sí que quiero, o sea, que como ser humano yo quiero. Y no es un eslogan publicitario. Yo como ser humano quiero dejar un planeta mejor para ellos. Decías también que hay que ser creativos y generar pues soluciones a problemas que todavía no tenemos claros. Lo que pasa es que sí están bastante claros los problemas en este caso. Así como en otras cuestiones del derecho es posible que anticiparse al problema o al problema que va a sufrir la persona a defender puede ser complicado. En este caso es bastante sencillo, porque los límites hablaba Iker hace un momento de los límites del crecimiento, que están muy bien definidos, hasta dónde puede seguir creciendo el planeta al ritmo que va, todo lo que tiene que ver con el deterioro ambiental, en fin, está muy definido y hay muchos modelos científicos que incluso hacen predicciones a medio y largo plazo. Con lo cual esto no debería favorecer ser capaces ya de adoptar soluciones. Sí, lo que pasa es que al final siempre decimos el hecho precede al derecho, ¿no? Primero tiene que pasar algo para que se legisle. Yo lo que propongo es al revés, que en esta vez, y sin que sirva de valga la redundancia, que el derecho
preceda al hecho. Es decir, que no haga falta legislar sobre protección y defensa de las generaciones futuras cuando ya no haya remedio, sino que seamos preventivos, que lo hagamos ya, que seamos en ese sentido vanguardistas, porque esto es derecho ambiental de vanguardia. Esto es yo he estado hace poco en México, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y realmente la sensibilidad que tiene, por ejemplo, Latinoamérica con estos temas es brutal, es abrumadora. Tú hablas de esto allí y es perfectamente asumible, tienden, digamos, una alfombra roja a este tipo de iniciativas cuando realmente tocan, ¿no?, a lo que es el propio corazón del ser humano, ¿no? Entonces, estamos hablando de ser humano, realmente. Estamos hablando de reconocernos lo que somos y de que lo que somos podamos dejarlo. Pues me estoy poniendo muy filosófico, pero bueno, es básicamente así, ¿no? Sí, sí. De hecho, mencionando los países y las regiones que ya cuentan con una normativa en este sentido y con estas figuras de defensor de las generaciones futuras, estaba antes pensando si había un perfil determinado de país, podemos decir, ¿no? Fíjate que no. Y parece que no. No, fíjate que no. Fíjate Kenia, ¿no?, que aunque no tiene de defensor, pues tiene una constitución revolucionaria de vanguardia que deben de ser copiadas por todos los países del mundo. Imaginaros que los presupuestos generales de Estado no salen si realmente no tienen un informe de protección de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, a mí esto me parece impresionante, ¿no? Tenemos todavía aquí en estos territorios muchísimo por hacer. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En este tipo de foros lo que se pretende es poner ese foco y poner esa sensibilidad, ¿no?, al servicio de todas las personas que quieran acercarse a ella, ¿no? Y quería preguntarte también una cuestión. Según la experiencia de estos lugares en los que ya han avanzado en este camino, ¿es más fácil iniciar precisamente este trabajo en lugares, ya no me refiero a perfiles de países o tal, pero estoy pensando en el ámbito territorial? ¿Es más fácil ponerlo en marcha en regiones, en países? Quizás también pensando, hay un derecho internacional. Quizás esto debería ser contemplado desde el derecho internacional y fuera algo que, bueno, fuera de obligado cumplimiento para todos los países firmantes de un tratado internacional, por ejemplo. Absolutamente, Eva. Fíjate que ahora en septiembre en Nueva York se ha reunido Naciones Unidas, que de esa reunión ha nacido un documento que se llama Futuro en Común, pero es un documento muy tibio porque sí que establece la necesidad de proteger a las generaciones futuras, pero no hablan, por ejemplo, de la necesidad o de la obligatoriedad, entre comillas, de que los Estados tengan un defensor o una defensora de las generaciones futuras. Fijaros qué oportunidad más grande ha perdido Naciones Unidas para que a través de un instrumento internacional se allane el camino para la creación de esta figura. Por eso todavía queda muchísimo por hacer. Ahora mismo Naciones Unidas tiene un reconocimiento y un impulso, pero todavía falta para que realmente nos creamos que esto es absolutamente prioritario y urgente. Entonces, bueno, algunos países se han adelantado su tiempo y han creado esta figura y estas normativas, pero sí que duda cabe que si hay un pronunciamiento de instituciones internacionales, ya no solo Naciones Unidas, sino otras, evidentemente esto allana el camino, ¿no? Sí, y existen redes de colaboración a título, no sé, académico quizás, o de organizaciones como la que has mencionado, que trabajáis en este ámbito y bueno, que mantenéis una comunicación ya en un contexto internacional, porque puede ser también una forma de impulsar el debate. Sí, de hecho, la fundación nuestra, la Fundación Generaciones Futuras, ha iniciado un proyecto muy bonito, que es crear una red universitaria donde dentro de esa universidad estén los centros mundiales del defensor de las generaciones futuras. Con la UNAM firmamos en México hace un par de semanas un convenio como primer país, donde dentro de la UNAM, que es una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, ya se ha incardinado un centro mundial en la Universidad del Defensor de las Generaciones Futuras. Lo vamos a hacer también
con Buenos Aires, con la Universidad de Belgrano, y lo vamos a hacer también aquí en España a través de una universidad que se llama Unia Universidad. Podemos abrir ahora el turno de preguntas. Si alguien tiene interés por plantear alguna cuestión, vamos a atender también las preguntas de Internet. Pero bueno, mientras podemos escuchar. Antes, no sé si está encendido. Sí. Se escucha. No. Bien. Bueno, ahora. Bueno, antes de nada, darte las gracias. Me ha encantado tu charla. Yo vengo desde el movimiento ecologista y el movimiento ecologista precisamente la piedra angular es las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar? Y quiero decirte que no sé si has venido al mejor sitio del mundo a dar esta charla. Mira, el nuevo gobierno vasco he estado contando ahora, 16 consejerías y no aparece medio ambiente, ecología, cualquier cosa que sea de este ámbito, no aparece ni en el título. O sea, eso es para que veas, llevamos 40 años aquí con un tipo de políticas que nos está llevando a donde vamos. La Diputación Foral, has dicho que la ONU considera el medio ambiente como derechos humanos. Bueno, pues el director de Derechos Humanos de la Diputación, que sale ahí el logo, casualidad es concejal en mi pueblo y hay que ver con qué ímpetu se opone a cualquier cosa de restauración de naturaleza, protección de especies. Cuando has comentado lo de las semillas de la FAO, me he quedado alucinando porque es que viene todo al dedillo. El gobierno vasco aprobó una ley, el 2007, que se llama Ley de Política Agraria y Agroalimentaria, que precisamente era proteger los suelos de alta altitud agraria, proteger las variedades. Bueno, pues estamos a finales del 2024 y todavía no tiene el reglamento para que se cumpla. O sea que puedes legislar. ¿Cuál es la pregunta? Porque sí, queremos dar paso a más personas y ¿cuál es la pregunta para Bueno, la pregunta es, nosotros ahora estamos luchando por una especie que está en peligro crítico de extinción, que es la anguila. El gobierno vasco, desde que Europa prohibió la pesca recreativa, ha querido hacer que esos pescadores fueran profesionales. Hemos hecho las alegaciones, ni nos responden, no nos dan información. Entonces, quería preguntarle si su fundación está dispuesta a ayudarnos y meter un contencioso contra el gobierno vasco porque está ganado. Lo que pasa es que nos faltan los 3.000, 4.000 euros esos necesarios para poder hacerles frente. Bueno, un poco un aprieto total, ¿no? Pero no pasa nada. Bueno, si quieres podemos hablar después y la Fundación tiene uno de los objetivos que evidentemente es preservar el medio ambiente como seña de identidad. Si alguna asociación o fundación tiene esa necesidad, evidentemente nosotros lo estudiaremos y se lleva al patronato y si se decide hacerlo, por supuesto que sí. Pero si quieres te emplazo luego a hablar tranquilamente y verlo un poquito más en concreto, ¿no? Hay una pregunta que nos hacen desde la emisión online. Una persona que le gustaría entender mejor las implicaciones jurídicas de lo que has comentado. Pregunta si conoces el tema de los litigios climáticos, denuncias por parte de organizaciones civiles ante los tribunales contra empresas de combustibles fósiles o gobiernos. En este último caso se denuncia que los gobiernos precisamente no están garantizando el cumplimiento de los objetivos climáticos y, por tanto, están poniendo en riesgo a las generaciones actuales y futuras. ¿Cómo afectaría que las generaciones futuras estén protegidas en este contexto? Si se podrías hacer una valoración, aunque sea personal. Bueno, evidentemente el cambio climático es algo, bueno, una seña, un buque insignia, ¿no? de la defensa ambiental. Sí que es verdad que, por ejemplo, en España está abierta la iniciativa popular, que se llama así, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde esa iniciativa popular permite que cualquier ciudadano pueda personarse en defensa del medio ambiente dentro de un procedimiento penal abierto. Es decir, que instrumentos y vehículos hay algunos, no hay muchos, para proteger el medio ambiente y, por ende, protegiendo el medio ambiente y lo que es el cambio climático, proteger también a las generaciones futuras. Pero sí que es verdad que al no haber todavía un instrumento específico donde se le otorgue ese reconocimiento a las generaciones futuras de esa personalidad jurídica, sí que
podemos tener el riesgo de que esa acción popular no lleva a buen fin, ¿no? Entonces, como todavía no tenemos los mimbres legales para ir con toda la batería a este tipo de iniciativas, al carecer todavía de estos mimbres legales, puede que esa iniciativa no cuaje. Entonces, esa es la idea, ¿no? Dotar a que cualquier persona pueda instar un procedimiento judicial, ya no solo el defensor o la defensora de las generaciones futuras, sino que cualquier persona pueda instarlo en nombre y representación de las generaciones venideras. Sí que es verdad que de momento esos mimbres legales no los tenemos todavía sólidos y es lo que hay que trabajar precisamente para que se pueda dar ese escenario, ¿no? También preguntan por la repercusión legal de las acciones que han podido emprender estas personas, estas figuras, estos defensores de las generaciones futuras. ¿Qué tipo de acciones se han requerido incorporar a los proyectos paralizados en base a informes negativos emitidos por estas figuras? ¿Y qué tribunales dictaminarán los posibles perjuicios económicos que pueden ocasionar estos informes negativos? Fíjate, en Gales, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo porque a mí me parece muy, muy importante. Gales tenía trazado dos líneas de autovía y ninguna de las dos llegó a buen fin. Ninguna de las dos, ¿por qué? Porque la defensora, con la que estoy el lunes, de las generaciones futuras de Gales, dio informe negativo a esas dos autovías. ¿Qué se hizo? Hacer un tercer trazado, evidentemente mucho más caro, por eso estaban los dos trazados anteriores, y ese tercer trazado al final fue el que se hizo. ¿Por qué? Porque era el que menos impacto ambiental tenía para las generaciones futuras de Gales. Por eso digo que estas instituciones tienen una repercusión o unas consecuencias prácticas en el terreno muy importantes. Por ejemplo, el caso que te he puesto ahora mismo, ¿no? Es decir, que no son instituciones que no sirven para nada, sino que son instituciones que sirven realmente para el fin para el que están creadas, que es proteger y defender a las generaciones futuras del territorio. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Se oye, ¿verdad? La verdad es que ha sido muy inspirador y muchísimas gracias por el entusiasmo también. Bueno, yo soy profesora de Derecho Civil y cuando estamos hablando de esa imposibilidad, esa falta de ese quizá problema mental que tenemos los juristas de poder entender que hay una personalidad jurídica de las generaciones futuras, yo me preguntaba, y esto lo hemos estudiado tú y yo en primero y en segundo también de carrera. Vamos a ver, hay figuras en el derecho civil como por ejemplo el fideicomiso o el trust, la fundación, que no requieren de un reconocimiento de personalidad jurídica para que varias generaciones futuras puedan heredar un patrimonio, por ejemplo, ¿no? O se pueda custodiar un patrimonio para que ese patrimonio se entregue íntegro, si puede ser mejorado, a generaciones futuras. ¿Realmente necesitamos, como hemos hecho con el Mar Menor, declarar que tienen personalidad jurídica esas personas para que tengan expectativas de derechos, para proteger esas expectativas de derechos? Yo realmente lo pongo en duda. Es decir, ante un litigio en un tribunal, si estuviéramos pensando que la naturaleza es un patrimonio, ¿por qué necesitamos que las generaciones futuras hoy tengan personalidad jurídica? ¿No podríamos, por analogía, aplicar lo que estamos haciendo con el fideicomiso, por ejemplo? Coincido absolutamente contigo, pero como bien sabéis y hemos estudiado, lo que no está en la ley no está en el mundo. Quiero decir, por eso muchos países, de los ejemplos que os he puesto, reconocen personalidad jurídica a la naturaleza porque se han visto abocados a hacerlo. Y ya no solo por leyes, sino por los propios tribunales constitucionales de esos países. Los tribunales constitucionales han dicho no, la naturaleza tiene personalidad jurídica porque otorgándole o reconociéndole expresamente yo esa personalidad jurídica, puedo facilitar el vehículo legal o jurídico para defenderla. Es decir, evidentemente lo que tú dices, estoy absolutamente de acuerdo, pero también
que realmente quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, que si realmente reconocemos esa personalidad jurídica, eso ya es incontestable en el sentido de que no da lugar a interpretación. Tú sabes que los juristas somos muy dados a interpretar todo, ¿no? Entonces, si sin reconocer esa personalidad jurídica ya o reconociéndola ya nos vamos a enfrascar en todo tipo de interpretaciones, imagínate sin reconocerla, ¿no? Entonces eso sería, en fin, un poco más complicado. Pero bueno, gracias por tu comentario porque también me abre un poco a mí la mente para ver que también hay otras posibilidades que no el reconocimiento expreso. Pero sí que es verdad que yo sigo pensando que el vehículo idóneo o lo más acertado sería el expreso, sin tener en cuenta también otro tipo de acciones, como has dicho. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Mi pregunta era si hay algún tipo de consenso o debate en torno al uso de recursos no renovables. Porque, claro, ¿cómo determinas pues cuánto litio, cuánto petróleo le toca a cada generación si la intención es extender generaciones al infinito, pero son recursos finitos? La verdad es que no sabría contestarte porque no... Tú me preguntas un poco por si hay consenso, pero consenso... Bueno, o simplemente discusión, no sé si hay posturas o si es algo de lo que yo se suele hablar, desconozco. Porque es, no sé, lo más crítico que se me ocurre cuando piensas en generaciones futuras, la sangre de nuestro sistema, que es el petróleo, ¿no? Y un montón de minerales críticos, etcétera. Pues claro, ¿cuánto toca, no? Por así decirlo, ¿cómo determinar qué es? No, yo pienso más en generaciones futuras y yo digo que muy poco litio para cada uno. No, venga, yo 7. Y entonces 7, pero claro, o sea... Es un debate. Yo creo que el derecho ambiental en muchos aspectos ha fracasado, en muchos aspectos, en otros no, porque ha nacido o ha tenido o ha nacido viciado de raíz, y me explico. Las normas ambientales que han nacido del pueblo para legislar algo han surtido mucho más efecto que las normas ambientales que han nacido de los políticos. Porque las normas ambientales que han nacido de los políticos son normas de política ambiental que muchas veces legislan y mal. Las normas que han nacido de la acción popular, por ejemplo, la de Baleares de protección y defensa de las generaciones futuras, están cambiando realmente y están poniendo el foco en cosas que realmente antes no la poníamos. En Baleares ahora mismo no se hace nada relacionado con poder público que pueda tener impacto sobre generaciones futuras sin que esta ley intervenga, ¿no? Entonces, sí que hay que hacer una revisión crítica del derecho ambiental que hemos construido entre todos. Evidentemente, más de 11.000 normas de medio ambiente. Eso crea una inseguridad jurídica brutal. Porque ¿a qué norma? Porque los que hemos estudiado Derecho, hemos estudiado el Código Civil, el Código Penal, cosas, en fin, porque hay un amigo argentino que dice que el derecho ambiental es herético, mutante y descodificante. Dice, el derecho ambiental es herético porque es un derecho hereje, no es ni derecho público ni derecho privado, es un derecho que pilla del derecho privado y del derecho público para configurar un nuevo derecho. Mutante, porque cambia el derecho ambiental cambia todos los años, incluso cada semestre o cada año va cambiando. ¿Cuántas leyes de residuos hemos tenido? Unas pocas, ¿no? Y descodificante, porque prueba a hacer tú un código con 11.000 normas. Si es que tenemos un fenómeno de motorización legislativa ambiental absoluta. Y eso es malo para el derecho ambiental. Eso es malo para la protección ambiental. ¿Por qué? Porque se legisla pues todo a trompicones y realmente sin conocer muchas veces las necesidades, ¿no? Sí, mi reflexión iba, normalmente cuando se dirime entre a desarrollar algún proyecto, suele estar la parte del desarrollo económico, que normalmente se aboga, pues esto aporta un desarrollo económico en este entorno. Y por otra parte, normalmente suele haber pues la preservación del medio ambiente, ¿no? O preservación de alguna cosa en el que dicen, pues
pues hay que preservar. Entonces, las dos partes, en principio, se podrán argumentar que están pensando en las generaciones futuras. Por la parte de desarrollo económico, pues no sé, si aquí no colocamos esta granja, esta zona se va a despoblar, y entonces el derecho de las generaciones del futuro de estos habitantes, ¿cuáles van a ser? ¿Emigrar a otro sitio? Bueno, y por la parte medioambiental, esta granja que se va a colocar aquí, pues tiene estos efectos medioambientales a corto y a largo plazo. Eso, ¿cómo lo gestionamos? Y sin ir, o sea, yendo ya pues al extremo, ¿no? O sea, entiendo que las personas que recientemente han decidido empezar guerras, que todas las conocemos, pues seguramente te podrán argumentar también que están pensando en algunas generaciones futuras, que sus decisiones es porque están pensando en algunas generaciones futuras. Entonces, ¿cómo le damos el valor o qué es lo que hay que preservar o cómo definimos lo que hay que preservar? O esa discusión, ¿cómo lo podemos gestionar? Pues súper interesante, Iker, la pregunta, porque fíjate que lo podemos enlazar con lo que hablábamos antes del derecho ambiental bebé, luego el derecho ambiental más teenager, ¿no? O el derecho ambiental ya más maduro. Las normas ambientales cuando nacieron eran súper proteccionistas, donde el interés ambiental primaba sobre el interés económico, en muchas de ellas. Era necesario hacerlo así, porque en esa época el nivel de contaminación y de impacto ambiental y de educación ambiental, imaginaros cuál era, ¿no? Eso, poquito a poco, conforme el derecho ambiental ha ido evolucionando, se ha ido equilibrando. Un ejemplo de ello es la normativa de espacios naturales protegidos. La normativa de espacios naturales protegidos al principio era súper proteccionista. Como te tocara un espacio natural protegido en el territorio, pues estaba caos, porque no podías hacer nada. No podías hacer absolutamente nada. Eso, poquito a poco, en esta normativa específica en general, se ha ido equilibrando. Y, por ejemplo, en espacios naturales protegidos ya sí se da una importancia buena o importante, valga la redundancia, a la actividad económica que se genera en ese parque. Es decir, el interés ambiental ha ido de la mano de ese necesario interés económico, porque tienen que ir de la mano. Evidentemente, el interés económico que dilapida el patrimonio ambiental no puede ser, pero hay una actividad económica que sí puede ser compatible con lo ambiental. Y por ahí va el derecho ambiental maduro en ese sentido, ¿no? Ha habido esa evolución. Sí que es verdad que en determinadas actividades prima más el ambiental, en otras prima más el económico, pero el derecho ambiental ha sabido dar progresivamente respuesta a lo que tú estás planteando. Todavía queda muchísimo por hacer, evidentemente, pero creo que hay ejemplos paradigmáticos que podemos poner sobre la mesa de que ya sí que el interés económico está bajo el paraguas del ambiental. O sea, quiere decir que no todo vale ya y que determinada actividad económica tiene que tener una serie de requisitos. Si no la puede usted hacer, mire usted, es que tiene usted que cumplir la normativa ambiental. Entonces, sí que es verdad que mucha normativa ambiental quizás sea demasiado intervencionista, sobre todo en los tiempos, porque si quitamos de la burocracia el derecho ambiental, sería el derecho ambiental perfecto. Porque sí que es verdad que y es necesario, ¿no? Determinadas autorizaciones llevan mucho tiempo por la burocracia. Si somos capaces de agilizar eso, pues sería perfecto. Se equilibraría mucho más el interés ambiental y el económico que tú comentabas, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones de protección de las generaciones futuras, ¿en qué plazos tenemos que fijarnos? Porque, claro, podemos pensar dentro de los nietos de tus nietos, por ejemplo, o podemos pensar en 70 años, o en 50, o en 150, o en 25. Entonces, ¿cambia el escenario según el plazo que nos planteemos? Yo siempre me fijo y pongo el foco en la sabiduría que tienen las personas, los indígenas del territorio. Los indígenas dicen que tenemos que respetar las decisiones que puedan afectar hasta la 7ª generación. Yo creo que puede ser un tiempo que 5ª, 7ª generación
razonable de pensar que esta decisión debe salvaguardar la séptima generación. Bueno, ya más allá es poner un poco la bola de cristal, ¿no? Porque sería demasiado tiempo. Pero ya teniendo en cuenta hasta la séptima generación, pues hemos avanzado como sociedad muchísimo. Porque ahora no tenemos en cuenta ni la primera, básicamente. Otra pregunta. Al hilo de esta pregunta y disintiendo de ti, yo creo que cuando hablamos, cuando se habla desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista político, sobre todo, de protección ambiental, se está hablando pensando en el futuro. Se está hablando pensando en el futuro. Otra cosa es que sean muy ciegos hasta este momento, o en unas épocas fueron muy restrictivos y ahora abren un poco más la mano, pero se está pensando en un futuro. ¿Qué es lo que tenemos que pensar a futuro? Es decir, esta figura del protector de las generaciones futuras, ¿qué papel debe desarrollar? Concienciarnos más de que, vuelvo a repetir, yo creo que cuando se habla de protección ambiental no pensamos solo en nosotros, los que vivimos en este momento, los que estamos viviendo esa realidad cada momento. ¿Qué es lo que les tenemos que dejar? Lo que comentaba ahí el compañero, 6, 7 generaciones. A esa séptima generación, ¿qué les tenemos que dejar de estos bosques, de estos mares, de estos ríos, de estos, al hilo de las desgracias en la riada esta de Valencia, hablaban de que la posibilidad, los técnicos, expertos y especialistas, de que eso sucediese era una vez cada 500 años y ha tocado en el año 1, por lo visto, ¿no? Es tan difícil matizar qué, cuánto, hasta dónde, qué les gustará dentro de 7 generaciones, que les dejemos o no. No, pero está muy bien porque es que es muy sutil, porque tú dices, bueno, sí, es verdad, la protección ambiental lleva intrínseca una protección de las generaciones futuras. Lo que yo propongo es que no sea intrínseco, es decir, que verbalicemos y que expresemos la importancia de que la protección ambiental está para las generaciones presentes y las generaciones futuras, porque ni en el discurso legal, ni en el discurso político, ni en el discurso social está la protección y defensa de las generaciones futuras. ¿Quién habla de generaciones futuras expresamente? Y creo que es importante. Creo que las cosas hay que verbalizarlas y la mente del ser humano las acepta en cuanto las verbaliza y en cuanto le pone el foco, como hemos visto un poco en la ponencia. Es decir, no solo es pensar en que esto es así, sino verbalizar en que esto es así. Es decir, yo protejo el medio ambiente para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Es muy sutil, pero creo que como sociedad debemos de dar el paso a reconocer expresamente el problema de la intergeneracionalidad, que no se está reconociendo expresamente. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces podemos despedir ya a Manuel Castañón agradeciéndole esta charla tan interesante que nos deja un reto y una serie de deberes, ¿no? Introducir este tema en el discurso legal, en el social y en el político. Ahí es nada. Mucho reto. Ahí vamos. Mucha gente. Gracias. Pero podemos. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Interesante.